Hola bichos, bienvenidos al canal de Bichorium Aquarium. Hoy estamos aquí para traeros otro vídeo de la serie que hemos llamado Acuariofilia Básica. Hoy os vamos a intentar explicar qué parámetros hay que medir en el agua, por qué hay que medirlo y cómo. Bueno, pues en un principio vamos a dividir muy básicamente en dos grandes grupos los tipos de test que vamos a hacerle al agua. Tenemos el test principal, que es para ver qué tipo de agua tenemos, o sea, la dureza, el pH y eso, que es para ver qué peces se adaptan a ese tipo de agua, para que no tengamos un agua de un tipo y metamos peces que no sean compatibles con ese agua, con lo cual van a estar sufriendo y no van a vivir todo lo que deberían vivir y todo lo bien que deberían estar nuestros peces. Y el segundo grupo es para ver cómo tenemos el agua, o sea, si está bien limpia, está sucia, en el caso de que tengamos plantas, si tenemos los alimentos adecuados para esas plantas y en qué proporción lo tenemos. Y esos son los dos grandes grupos principales. Vamos a ver cada uno por separado, qué tipos van en uno, qué test van en otro y para qué es cada uno. Pues el primer grupo de los test que vamos a hablar es de los que nos dicen qué agua tenemos. ¿Cuáles son esos test? Principalmente pH, KH y GH. Si nuestro acuario es solo de peces, el GH tampoco nos interesa demasiado. Es bueno tenerlo en cuenta, pero no es tan importante como los otros. Son test que te miden la dureza del agua. El KH y el pH nos van a decir qué tipo de peces vamos a poder meter en el acuario. Porque no todos los peces viven en las mismas condiciones. Hay peces que son de aguas blandas y ácidas, y hay peces que son de aguas duras y básicas, o una mezcla de las dos. Entonces, yo he montado mi acuario, lo he ciclado, voy a la tienda, digo, me gusta este guppy que es muy llamativo y me gusta estos que son los neones que también son muy llamativos. ¿Qué pasa? Esos dos peces no es conveniente que lo metan juntos, porque unos son de un tipo de agua y otros son de otro tipo de agua. Entonces, antes de ir a la tienda a ver qué peces me gustan, lo que debería hacer es medir mi agua. Una vez que mido el pH y el KH, sé qué agua tengo, y con esos datos voy a la tienda y digo, tengo este agua, ¿qué peces puedo meter que se adapten a este agua? Que sea su agua natural o que su agua natural no esté muy lejos de los valores que yo tengo, para que los peces que yo meta puedan vivir bien y puedan vivir en condiciones y no estén sufriendo innecesariamente. ¿Y por qué no medimos solo el pH, por ejemplo? ¿Qué es el que nos va a dar la dureza general del agua? Porque el pH viene controlado por el KH, entonces es importante saber qué KH tenemos. Digamos que si tú tienes cierto KH, el pH va a estar estable. Si tienes KH, por ejemplo, por debajo de 2, el pH te va a estar oscilando. Entonces lo mismo, medimos el pH, nos da un valor y a la mañana siguiente, a las 2 horas, el pH no ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos un KH muy bajito que no tiene capacidad de mantenernos fijos al pH. Entonces, lo ideal es tener depende del acuario que tengamos, un KH 3 para mantenerte el pH más o menos entre 6,8 o 7. Ya tienes fuerza para mantenerlo ahí y que no te varíe. Y ya si tenemos cíclidos o peces de aguas duras, pues tenemos que ir subiendo el KH, en este caso, para que nos mantenga el pH en valores más altos y que no nos oscile. El KH es el que nos va a hacer, básicamente, que el pH se quede estable, se quede en un valor determinado. Y el tercer test que hemos dicho, el de GH, no es tan importante para acuarios básicos. Entonces vamos a hablar de él más en profundidad cuando tratemos de gambarios o acuarios plantados. Vale, pasando al otro gran grupo de test que hemos dicho, que es el que nos va a decir cómo tenemos el agua. Principalmente, como os dije en el vídeo anterior del ciclado, los que más se usan, los más importantes, amoníaco, nitrito y nitrato. Esos que nos dicen principalmente si estoy haciendo suficientes cambios de agua, si tengo demasiados peces o estoy echando demasiado de comer, o tengo que darme un toquecito en el mantenimiento del acuario porque estoy dejándolo un poco, ¿vale? Nos dicen cómo de sucia está el agua.
Porque yo llego a este acuario, lo miro y digo, uy, este acuario está muy limpio, el agua está muy transparente, no tiene materia en suspensión, que limpio está bien, no tengo que hacer cambios de agua. Y eso no es cierto, porque está limpio de materia física, o sea, no tiene hojas, no tiene cosas que yo vea que está física. Pero químicamente no sabemos si está limpio o no. Eso es la única manera de saberlo, es medirlo. Entonces nosotros venimos con nuestros test, lo hacemos y lo mismo, este agua que veis tan transparente está matándome a los peces porque tiene una concentración de nitrito o incluso de amoníaco alta, y entonces los peces se están muriendo. Aunque yo vea el agua súper transparente, los peces están sufriendo. ¿Cómo evito esto? Midiendo. De vez en cuando tenemos que hacer un test para ver cómo va de limpio el agua. Así que yo llego, cojo mis test, nitrito, nitrato y amoníaco, y los mido. Lo ideal que debería tener es nada de nitrito, nada de amoníaco y una cantidad baja de nitrato. Sobre 10 es lo ideal, hasta 25, bueno, podemos aguantarlo. Si tenemos más de eso, mal vamos. Tenemos que hacer más cambios de agua o más cantidad de agua cada vez que hacemos un cambio. Y esos han sido los dos grandes grupos de test básicos que tenemos que hacer siempre. Luego hay más test que podemos hacer, sobre todo si tenemos acuarios muy plantados, en el cual tenemos que medir ciertas sales que no hay que medir en acuarios básicos, como pueden ser el fosfato, el potasio y el hierro. Bien, hemos hablado de qué tipo de test hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Básicamente hay en cualquier tienda de animales que vayáis, sobre todo si se dedican a la acuariofilia, os vais a encontrar con muchos test para medir el agua. Hay varios tipos de test. Básicamente tenemos tres tipos de test: los test de tira, los test de reactivos individuales y los test electrónicos. Los de tira, digamos que son básicos, son para medir cosas no muy exactas. Tú mides y te da una idea general del acuario. Luego, los siguientes, los de reactivos individuales, son los que yo recomiendo, son los más exactos, digamos, son los que te van a decir verdaderamente cómo tienes el agua. ¿Vale? Eso hay diferentes, para cada uno tiene un tipo. Para el pH hay uno, para el KH hay otro, para el GH hay otro. Para todos es un test distinto y cada uno funciona de una manera distinta. ¿Vale? Ahora, a continuación en el vídeo, os haremos una muestra de los distintos tipos de test. Y luego el último tipo de test es el electrónico. Generalmente es un aparatito que tú metes, le das a un botón y él solo te va a decir en la pantallita qué valor tiene en el agua. Son bastante exactos, son los más fáciles de usar, pero son más carillos. El otro tipo de test que existe y no he dicho entre los tres grandes grupos de test es porque se usa menos, pero existe también y hay que tenerlo en cuenta, que serían los test continuos. Los test continuos consisten en un cacharrito que tú metes dentro del agua y directamente te van a ir marcando todo el rato el valor que tienes. ¿Vale? En este caso es de pH, el que más se suele usar es el Drop Checker, que podréis ver a continuación en el acuario plantado que tenemos. Bueno, pues aprovechando que nos toca ronda de test, vamos a hacer un ejemplo de cada tipo de test en este acuario. Vamos a medir qué valores tiene este acuario. Vale, el primer test que vamos a hacer es el de pH. En este caso vamos a usar un test electrónico, que es lo más facilito que hay. Damos el tapón, le damos al botoncito, si veis la pantalla empieza a poner numeritos, ¿vale? Y ahora vamos, es muy fácil, solamente se mete en el acuario y se espera a que la pantallita se quede parada, porque ahora va variando un poquito a poco. Esperamos a que se fije en un valor y ese sería el que tenemos en el acuario. En este caso, pues lo tenemos en 6,8. ¿Vale? En este tipo de test, lo importante ahora es que lo saquemos, lo cerramos bien, lo saquemos y lo metemos en un cacharrito con agua destilada para limpiar lo que es el sensor que tiene. ¿Vale? Lo metimos un poquito en agua destilada, lo limpiamos bien, lo volvemos a sacudir y ahora lo secamos bien con un pañito. El siguiente test que vamos a hacer es un test de tira. Comentado, mide varias cosas, en este caso nitrito, nitrato, GH, KH, pH y cloro. Estos son muy fáciles también.
cada uno es distinto, leeros bien las instrucciones, pero estos suelen ser. Tenemos una tirita, ¿vale? Este te dice que lo meta unos segundillos en el acuario, movemos bien para que no se le quede aire. Lo sacamos, lo sacudimos para que no se queden gotas gordas encima de cada tira y ahora esperamos un minuto. Vale, ahora como veis en el test te dice que pongas tu tira aquí y compruebes con los valores que tiene. ¿Vale? En este caso la primera línea son nitratos, vemos que tenemos más o menos 10, 10 y 20, nitritos no hay nada, el GH pues, podría estar en 8, el KH aquí no es nada exacto, debería entre 3 y 6, y el pH entre 6,8 y 7,2. Como veis, este tipo de test, los rangos de valores son muy altos y son poco exactos. Por eso he dicho anteriormente que estos test es para hacerte una idea general, que tampoco te puedes fiar 100% de ello. Hemos esperado un minuto para medirlo y ver lo que tiene. Y ahora lo hemos dejado un ratito más para que veáis lo que pasa si no lo miráis al minuto. Conforme más tiempo pasa, más se oscurecen los reactivos. Por eso es importante que los miréis al minuto. Si pasa ya más de un minuto, los valores que te dan no son los que tienen. ¿Ves? Aquí pone hasta que tenemos el de cloro un poco oscuro y ese acuario no tiene cloro, va entero con agua tratada. Incluso el pH aquí vemos que se ha subido una barbaridad. No es exacto, hay que medirlo al minuto. No esperéis mucho porque entonces ya os digo que los valores que os dan no van a ser los que tenéis. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hacer el test de nitratos. En este caso, este es el de la casa JBL. Lo primero que hay que hacer es pues seguir las instrucciones, ¿vale? El principio que nos pone que le echemos a cada uno de los botecitos 2 jeringuillas de 5 mililitros de agua. Las jeringuillas ya te vienen en el mismo test. Se lo echamos. Aquí ya podéis ver que tiene 10 mililitros y 10 mililitros de agua. Seguidamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Echarle 2 cucharaditas a uno de los botes del primer químico. Vamos a pasar a hacerlo. Echa cucharita, que también la trae el mismo test, y echamos 2 cucharitas. Una por ahí. Las cucharitas tienen que ser rasa, ¿vale? Una cosita más o menos así, rasa. Y ahora para quitar el químico de la cucharita, pues vamos a revolver con ella misma. Bien. Ahora siguiente, lo primero que nos dice es que le echemos 6 gotas del reactivo, y este también que trae, el reactivo número 2, al mismo bote. Tenemos 6 gotitas. Bien. Seguidamente tendríamos que taparlo, ¿vale? Y mover bien durante un minuto enérgicamente. Pasado este minuto vamos a dejarlo reposar 10 minutos y cuando ya pasen los 10 minutos pues pasamos para que veáis los resultados de este test. Mientras esperamos los 10 minutos para el otro test, vamos a hacer este. Es también un test de reactivo individual, y en este caso de KH. Los de KH y GH generalmente tienen un método distinto de hacer, que los vamos a hacer ahora y así lo veis. Lo primero que te dicen es que cojas 5 mililitros de agua. ¿Vale? Esto es para deciros. Muchas veces los tubos vienen con una línea que te dicen eso es 5 mililitros. A veces no es exacto. Nosotros generalmente usamos jeringuillas que es mucho más exacto, ¿vale? Hemos cogido 5 mililitros en la jeringuilla y en el tubo nos pone que es más. Pero al usar la jeringuilla sabemos que son 5 mililitros exactos. Después te dice que mueva el reactivo, que ya llevo un ratillo moviéndolo, y que vayamos echando gota a gota. Abrimos. En este caso veis que es de cera. Lo que os dice, echa una gota, se te tiene que poner de un color
azul, ¿vale? Y ahora sigues echando gotas. Cuando este color cambie a verde es que ya el té está hecho. Y tú tienes que ir contando el número de gotas hasta que cambie. O sea, con una está azul, echaría y va haciéndolo así hasta que cambie de color. Bueno, por lo visto se nos ha cortado porque la batería no daba más de sí, pero hemos puesto una batería nueva y aquí tenéis, ¿veis? Ya ha cambiado de azul a verde. Se supone que después tiene que cambiar a amarillo con la siguiente gota. Pues si en este tipo de té nunca pongáis el dedo, siempre con el tapón, porque vuestro propio dedo suelta grasilla y suelta cosas que puede cambiar el té. ¿Veis? Ya lo tenemos amarillito. Entonces, contando el número de gotas, hemos echado 3 gotas. Fácil, 3 gotas KH3. Aquí tenemos. Bueno, pues hemos esperado los 10 minutitos, ¿vale? Y ahora este test, por ejemplo, nos trae una escala de color sobre la cual nos va a decir más o menos cómo tenemos en este caso los nitratos, ¿vale? Te trae este aparatejo para que se meta aquí un botecito de agua del acuario directamente, ¿vale? Y aquí el agua con los reactivos. Y ahora esto sí es verdad que hay que mirarlo con luz natural, ¿vale? Con bastante buena luz y natural para poder ajustar bien lo que es la tonalidad. Entonces ya lo hemos visto aquí, ¿vale? Por aquí no podéis verlo por la cámara, pero a lo que más se ajusta, ¿vale? Es que está entre 5 y 10, que son los valores reales, porque este acuario se abona con 5 miligramos litros de nitrato hace cuestión de un par de horitas. Entonces es normal que tenga esos 5 miligramos litros y aparte lo que le quede de la última vez que se abonó, que fue hace un par de días, ¿vale? Entonces podéis ver aquí, os lo saco para que veáis el color. Aquí se va a ver distinto porque esto hay que verlo con el cacharrete que te trae JBL, pero para que os hagáis una idea. Entonces está entre 5 y 10. Está perfecto. Por supuesto, después cuando terminemos con los test, tanto con este como con cualquier otro, tenemos que enjuagar muy bien los vasitos con los reactivos, ¿vale? Para que no se nos mezclen de uno a otro y para que no se nos eche a perder. Para que nos salgan siempre los colores que son reales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Acordaros de darle a like si os ha gustado, a compartir para que nos vean todos los amigos posibles, a suscribiros al canal y a darle a la campanita para que os avisen de los futuros vídeos.